Bien, buenos días a todos. Como ya les había dicho antes de la prueba, después de la prueba vamos a comenzar con temas completamente diferentes, pues, un tanto más densos intelectualmente. Así que, por favor, pongan el máximo de atención, revisen el material que hay al respecto de esto, tanto la presentación como en el apunte. Bueno, nuestra pregunta, con eso cambiamos radicalmente de dirección, como les comentaba, es preguntarnos qué se puede hacer o qué no puede hacer un algoritmo. Hasta el momento hemos estado jugando con algunas cosas, pero ahora queremos ver el asunto de forma más general. En particular, lo primero que vamos a hacer va a ser plantear un problema que resulta ser imposible de resolver y vamos a hablar un poco de lo que se conoce como reducción de problemas. En realidad estoy viendo que esto no es la configuración correcta. No, este es el archivo que tenía que estar mostrando en realidad. Hasta el momento, como les iba comentando, hemos analizado varios modelos restringidos de lo que es computación. O sea, un DFA, un autómata finito, un PDA, son modelos bastante restrictivos de cómo funciona un computador. Son computadores muy rudimentarios. Y nos hemos encontrado con la no tan sorprendente situación de que tienen limitaciones, no son capaces de manejar todos los lenguajes. Pero eso podemos seguir mejor, como se llama, complicando nuestros modelos, haciéndolos más realistas, más completos, pero por esa vía de ir agregándole cosas paso a paso, quién sabe dónde lleguemos y nadie dice que ese proceso en algún momento va a terminar. Queremos entonces enfrentar el problema desde otro ángulo, o sea, básicamente preguntarnos derechamente qué puede hacerse, qué cosas no puede hacer un algoritmo. Y cuando estamos planteando el tema en términos tan generales como eso, estamos simplemente omitiendo límites de espacio de memoria, digámoslo así, eh, porque claramente si es que tenemos una memoria limitada podemos hacer solamente una cantidad limitada de cosas. O sea, es fácil ver que cualquier modelo de computación con una memoria limitada es al final del día solamente un autómata finito. Y eso no son particularmente interesantes como nosotros vimos. El otro problema que tenemos es que algunos algoritmos toman cantidades horrorosas de tiempo para ejecutarse. Nuevamente, no nos interesa limitarnos en ese sentido porque si limitamos el tiempo que le damos al algoritmo para hacer, tiene solamente una cantidad finita de posibles computaciones y eso tampoco es particularmente interesante. O sea, en principio entonces vamos a simplemente omitir la restricción de la cantidad de memoria que tenemos disponible finita, la memoria y el tiempo que tenemos para hacer el cálculo limitado y ese tipo de cosas. Claro, eso desde el punto de vista teórico es sumamente entretenido, pero desde el punto de vista práctico, un algoritmo que toma un par de años en ejecutarse para resolver un problema no tiene ningún interés o tiene pocaso interés práctico. Esa clase de limitaciones las vamos a analizar en algún detalle más adelante. Por el momento nos vamos a centrar en la situación en que no hay limitaciones.
Por ahora vamos a utilizar como modelo de qué es lo que entendemos por computación, programas escritos en C, un C idealizado, donde solamente tenemos caracteres, texto, digamos, como datos y números enteros. Estamos suponiendo que una variable int en realidad representa un número entero. No tiene las limitaciones de los números enteros en la práctica, digamos, en nuestros programas en C, donde sabemos que los enteros están limitados por 64 bits o actualmente antes 32. ¿Sí? Y punteros y caracteres, y consideramos que tenemos a nuestra disposición memoria infinita para guardar datos. Podemos crear arreglos del tamaño que se nos venga en gana y programas del tamaño que se nos venga en gana. O sea, estamos utilizando eso. Un poco la idea con la que uno programa en C. Uno generalmente cuando programa en C no se pone a pensar de qué podría pasar si es que el número con el que estoy trabajando es más grande que el máximo entero que se puede representar. O sea, uno olvida esa clase de limitaciones generalmente. Dejamos fuera los números en punto flotante porque si ustedes lo piensan bien, nosotros no podemos efectuar ni siquiera una suma entre, por ejemplo, raíz de 2 y pi en un tiempo finito en forma exacta. No, los números irracionales, como lo son raíz de 2 y pi, no tienen una representación eh, finita y por lo tanto tampoco podemos trabajar con ellos en forma finita. Claro, los podemos aproximar mediante alguna aproximación racional, por ejemplo, mediante algún número con, qué sé yo, 300 decimales, si ustedes quieren. Pero hoy no estamos trabajando entonces con números reales, sino que estamos trabajando con fracciones, con números racionales. Y para trabajar con números racionales basta con trabajar con fracciones, con números enteros, así que vamos a dejar fuera esa clase de cosas. Para lo que queremos hacer en realidad no es realmente una limitación. Me interesan programas en general que manipulan en forma finita objetos discretos. ¿Sí? Un programa clásico que probablemente todos ustedes ya han visto es el Hola Mundo, aquí en su versión de C actual. ¿Sí? Y nos hacemos entonces la pregunta, oiga, aquí me dan un programa. Este programa, como primera cosa, escribe Hola Mundo. En el caso de este programa de acá, de nuestro ejemplo, la respuesta a eso es obviamente sí. O sea, es cosa de mirar el programa y sabemos que hace exactamente eso. Parece en ese sentido una pregunta bastante trivial, pero resulta que esa pregunta no es para nada trivial. ¿Por qué lo que lo hace nada trivial? Bueno, en el fondo, en nuestro maravilloso programa de acá, perfectamente podemos poner antes de la instrucción esta que, ah, antes de esta instrucción que escribe Hola Mundo, podemos poner cualquier computación que se nos venga en gana. Si esa computación entra, por ejemplo, en un ciclo infinito, jamás va a llegar a imprimir Hola Mundo y por lo tanto el programa no lo escribe. ¿Sí? Así que el tema no es tan trivial como parece. Para demostrar que este problema realmente no tiene solución posible, ni siquiera en nuestro modelo bastante eh, idealizado de lo que es la computación, es para variar una demostración por contradicción. Supongamos que hay un programa al que vamos a llamar H por Hola Mundo o por hipotético, como ustedes prefieran, que resuelve ese problema.
Para precisar un poco más, supongamos que ese programa H viene dado como fuentes en C, por ejemplo, en forma de un tarball con las fuentes en C, con la makefile y todo lo que ustedes estimen conveniente que deba venir al cuento, y es a su vez capaz de procesar programas que vienen dados en ese mismo formato. Estamos suponiendo que nuestro programa lee datos y escribe datos en texto, nada de ponerle interfaz gráfica ni nada por el estilo para no complicarnos más la existencia, ¿sí? En todo caso, cualquier programa que escriba, haga, digamos, presente la información en forma de una interfaz gráfica, podemos modificarlo para que solamente escriba el resultado. Supongo que el diagrama que viene a continuación entonces es un esquema de cómo funciona nuestro programa H. Nuestro programa H, la caja de acá, dije creo un par de veces que en la informática todo se reduce a diagramas con cajitas, pelotitas y flechas. Acá tenemos cajitas ahora. Antes teníamos puras pelotas y flechas. Programa H, que toma como datos de entrada un programa, los datos de entrada de ese programa, y el programa H hace el procesamiento que estime conveniente sobre sus datos de entrada y finalmente me dice sí, si es que el programa con esos datos escribe hola mundo, o no, si es que el programa no escribe hola mundo, ¿sí? Como primer paso, lo que vamos a hacer es modificar H de manera de solamente tomar un programa como entrada y considerar el resultado de ejecutar solo sobre sí mismo. Vamos a llamar H' al resultado. Esto suena un poquitito raro, digamos, pero para que se convenzan que no es tan raro, les vamos a dejar como ejercicio de tarea para efectuar inmediatamente, escribir un programa en C que lo que hace es leer un archivo de texto y nos dice cuántas líneas tiene ese archivo. ¿Sí? Bien. O si prefieren escribirlo en Python, da lo mismo al final del día. ¿Sí? Ese archivo que ustedes están escribiendo, ese programa, en realidad es un archivo de texto y por lo tanto pueden aplicar ese programa a sus propias fuentes y decir, oiga, este archivo, o sea, las fuentes de este mismo programa, tiene tantas líneas. Puede ser una docena de líneas o algo así. ¿Sí? O sea, no hay nada brujo en hacer una cosa como esta. Y al programa resultante le llamamos H'. Entonces el programa H' lo que hace es analizar si el programa que estamos dando como datos, cuando lee ese mismo programa como datos, escribe como primera cosa hola mundo o no. Segundo paso, vamos a modificar H' para que en vez de responder sí, o sea, responda que sí, como siempre, en caso de responder, en vez de responder no, escriba hola mundo. Y el resultado le vamos a llamar H segunda. Entonces, a H segunda le damos como dato un programa. Pasa por H segunda y H segunda responde sí. Si H segunda, perdón, si el programa escribe hola mundo como primera cosa y escribe no, o sea, escribe hola mundo, si es que el programa no escribe hola mundo. Bien, estamos listos.
Si ahora alimentamos H segunda con H segunda, vemos que ocurre lo siguiente. Si H segunda con datos H segunda escribe sí, debiera escribir hola mundo, porque está escribiendo hola mundo. O sea, perdón, porque no está escribiendo hola mundo. Pero eso es absurdo, o sea, estamos diciendo que debería escribir sí, no hola mundo. Volvamos atrás. Si H segunda con datos H segunda escribe sí, quiere decir que no está escribiendo hola mundo y por lo tanto debería escribir hola mundo. ¿Sí? Si H segunda con datos H segunda escribe hola mundo, quiere decir que H segunda con datos H segunda no escribe hola mundo y por lo tanto debiera escribir sí. O sea, aquí hay un lío, ¿sí? Está claro que aquí hay un enredo bastante feo. El programa H segunda resulta ser contradictorio. Si es que escribe una cosa, debería escribir todo lo contrario. Hay algo que anda mal aquí. Algo que no cuadra. ¿Qué cosa no cuadra? Hemos llegado básicamente a una contradicción. Y la contradicción es con qué cosa. La única suposición que hemos hecho que no es razonable, si quieren pueden revisar todo el razonamiento que nos llevó a este punto, que podría no ser razonable, digamos que no es claro que podemos hacerlo, es la suposición de que existe el programa H del que nosotros partimos. El comportamiento H segunda es contradictorio, no puede existir ese programa. Y nosotros construimos H segunda suponiendo que existe un programa H y como H segunda no puede existir, si que existiera H podríamos construir el H segunda, por lo tanto el H tampoco puede existir. Y hemos llegado entonces a un problema que es insoluble. ¿Cuál es el problema exactamente? O sea, nosotros estamos buscando un programa al que yo le doy como datos de entrada un programa y los datos para ese programa. Y ese programa me dice, después de un tiempo finito de procesamiento, me responde y siempre en forma correcta, me dice, este programa escribe hola mundo con estos datos, o este programa con estos datos no escribe hola mundo. No tenemos terceras opciones. Y esa petición, digamos, esa suposición de ese programa nos lleva a meternos en problemas. ¿Sí? A lo que apunta esto es finalmente a que programas que analicen el comportamiento de programas con ciertos datos en términos generales resultan ser imposibles. O sea, podemos construir programas que analicen el comportamiento de programas, pero nos vamos a encontrar siempre con que en alguna parte el cuento llega a un tope. O sea, va a tener que haber alguna clase de situación en la cual nuestro sistema simplemente dice, sabe que más no me da como para analizar esto, realmente no sé cómo responder su pregunta. Esa es nuestra única salida con esta clase de cosas. Bien, o sea, tenemos entonces una conclusión, una primera conclusión que es un tanto sorprendente, un tanto molesta, que es el hecho de que hay problemas que ningún programa puede resolver. Esa es una conclusión que a uno le resulta eh, un tanto contradictoria, un tanto molesta, digamos, porque en realidad nuestros primeros ramos de programación, estructura de datos y toda esa clase de cosas, nos hemos acostumbrado a
que me dan alguna clase de problema, escribo un programa y lo resuelvo. Vemos alrededor de nosotros cantidades enormes de problemas extremadamente complicados que están siendo resueltos por precisamente la tecnología que nos ocupa. Y sin embargo, acabamos de ver que incluso problemas bastante simples, a primera vista, no tienen solución. Es un tanto difícil acostumbrarse a esa idea. Bueno, pero hay que vivir con ello, no nos queda otro. Vamos a nuestro siguiente tema, que es algo que vamos a estar usando en forma continua en el resto de este curso. Es un concepto que en realidad es bastante simple, lo estamos usando todos los santos días, pero va a requerir darle un par de vueltas y precisar un poco más de qué diálogo estamos hablando. Reducción de problemas es lo que hacemos rutinariamente cuando resolvemos toda clase de problemas. O sea, si me dicen resuelva el problema de a qué altura llega el típico problema de los físicos, si es que se lanza una pelota, digamos, en vertical a una cierta velocidad inicial y bla, bla, bla. Ese problema que probablemente ustedes lo resolvieron en algún momento en física, bueno, lo que hace uno es transformar ese problema en un conjunto de ecuaciones, resuelve esas ecuaciones y la solución de ese conjunto de ecuaciones finalmente nos dice que la altura a la que la pelota alcanza es tal. ¿Sí? Lo que estamos haciendo, y aquí viene la parte de lo que es reducción, estamos tomando un problema en un ámbito, nos están dando un problema físico en este caso, de una pelota que está siendo lanzada de forma vertical con una cierta velocidad inicial, lo traducimos finalmente en un problema de álgebra, y ese problema de álgebra, la solución de ese problema de álgebra en el fondo es la solución a nuestro problema. Ese problema de álgebra finalmente le metemos entonces el resultado que obtenemos algebraico de la altura que se alcanza, que es una cierta expresión que incluye la aceleración de gravedad y otras cosas más. ¿Cómo se llama? Lo traducimos transformamos en un problema aritmético de calcular el valor de esa expresión con los valores de las distintas variables que entran en él, y la resolución de nuestro problema aritmético. Entonces finalmente nuestro problema de la solución de nuestro problema de altura que alcanza la pelota al ser lanzada verticalmente. O sea, lo que estamos haciendo es tomar un problema de un cierto ámbito, lo traducimos a un problema distinto en otro ámbito diferente, que sabemos que tiene la misma respuesta, digamos, y resolvemos eso, posiblemente a su vez traduciendo ese problema a otro problema, un tercer problema en otro ámbito distinto todavía. O sea, partimos con un problema físico, lo transformamos en un problema algebraico, resolvimos el problema algebraico, y el problema algebraico se transforma en un problema aritmético al sustituir los valores de las variables. Lo que estamos haciendo es lo que se conoce formalmente como reducir el problema a otro. Formalmente, si nos dan dos problemas, A y B, donde el problema A tiene un cierto conjunto de posibles instancias, o sea, ciertas variables, digamos, que entran en el problema. Por ejemplo, en el caso que estaba planteando de lanzar pelotas en dirección vertical, donde estamos de alguna manera, bueno, no lo mismo en realidad.
donde obviamente hay ciertas variables, como por ejemplo la velocidad inicial de la pelota, cuál es la aceleración de gravedad y la forma exacta que tiene el roce del aire. Vamos a suponer que no hay, que la suposición siempre básica, digamos. Eh, y eh, esas instancias del problema A las traducimos a instancias del problema B, donde el problema B en este caso son problemas de álgebra, ¿cierto? O problemas de ecuaciones diferenciales, tal vez. Y la instancia del problema B tiene la misma solución que la instancia del problema A. Nótese que en el caso de que estamos planteando nosotros recién, del problema físico de nuestra pelota lanzada en forma vertical, se está traduciendo en un problema algebraico o incluso de ecuaciones diferenciales. Y el ámbito, o sea, la colección de problemas que hay que hay con de problemas algebraicos o de ecuaciones diferenciales, claramente es mucho, mucho más amplio que el ámbito de problemas que tiene que ver con lanzar pelotas en forma vertical. Decimos en ese caso, si es que tenemos esa traducción, decimos que el problema A se reduce al problema B. Estamos tomando un problema A y lo estamos transformando en una instancia del problema B que tiene el mismo resultado. Eso se anota A menor o igual a B. Suena un poquitito extraña esta notación del menor o igual que estamos usando acá. Pero si ustedes se ponen a pensar un poco más en detalle el asunto, como en el caso del lanzamiento de pelotas en vertical, que se traduce en un problema de ecuaciones diferenciales, el problema B, que sería deme cualquier cabeza de pescado de ecuación diferencial, yo se la resuelvo, claramente es muchísimo más amplio que el problema A. Lo que estamos en el fondo diciendo que el problema B no es más fácil que el problema A. Yo tengo cómo resolver todos los problemas B, todos los problemas A son pan comido. Pero puede ser que los problemas A sean solamente un caso muy particular de los problemas B. O sea, lanzamiento de pelotas en vertical lleva a un conjunto bastante limitado de ecuaciones diferenciales, bastante sencillas. ¿Sí? No todas pueden resultar de ahí. Uso reducción. Bueno, el uso práctico, diario de las reducciones, como digo, que es algo que en general ni siquiera pensamos mayormente cuando aplicamos esta clase de cosas, es eh, tomar un problema que no tengo muy claro cómo resolverlo y lo traduzco en alguna clase de problema que yo sí sé cómo resolverlo y uso la solución a ese problema como solución a mi problema original, que es lo que estamos haciendo todos los días, sin pensarlo. Lo que nosotros vamos a hacer acá es algo bien diferente. Vamos a demostrar, queremos demostrar finalmente que ciertos problemas no pueden resolverse. Si A es imposible de resolver y A se reduce al problema B, quiere decir que el problema B tampoco se puede resolver, porque si se pudiera resolver B, tendría resuelto A. Estoy suponiendo que A no puede resolverse. ¿Sí? Y ese es el uso que le vamos a dar a las reducciones en este ámbito. Eso coincide con nuestra interpretación intuitiva de A menor o igual a B, como A es más fácil que B, que resulta un tanto contrario a lo que nosotros tenemos, pensamos, digamos, a la hora de reducir problemas. O sea,
generalmente lo que yo hago al reducir problemas en el ámbito diario, digamos así, parto con algún problema que no sé qué hacer con él y lo traduzco a un problema que sí sé resolver. O sea, de alguna manera eh, estoy simplificando el problema al reducirlo. Claro, pero lo que en realidad lo que está ocurriendo es que estoy llevando a un, uno de un mar de posibles problemas, no todo, ¿sí? O sea, por favor, la parte de reducciones, tener claro que la dirección de la reducción es desde un problema a otro, significa que el problema A, desde el cual estoy reduciendo, el problema B al que reduzco, significa que el problema A es más fácil, o, no, o más bien, más precisamente, no es más difícil que el problema B, ¿sí? Como digo, esto siempre resulta un poquito en contra de lo que uno está acostumbrado, de la manera en que uno está acostumbrado a pensar normalmente, y por lo tanto resulta poco natural, digamos. Para demostrar cómo se usa esta clase de ideas, partiendo con nuestro conocido problema del hulamundo, que en realidad suena un problema bien artificial. ¿A quién diantres se le ocurre andar preguntando para un programa cualquiera, oiga, este programa escribe hulamundo? Eso no es una pregunta muy natural que digamos. Aterricemos un poco más. Aterricemos a la situación en que tengo un lindo programa y me interesa saber si es que dentro de este lindo programa en algún momento se invoca la función f. Vamos a utilizar nuestra estrategia de reducir problemas para demostrar que es imposible determinar si es que un programa, al leer ciertos datos, alguna vez llama a la función f. Esta es la clase de preguntas que uno se hace en realidad cuando, por ejemplo, está revisando un programa. Eh, por ejemplo, ustedes tienen algún hermoso programa que hayan escrito y les interesaría saber cómo se comporta ese programa. Bueno, preguntas tales son tales como ¿se llama alguna vez esta función? ¿Sí? Vamos a reducir entonces el problema de Holamundo, que nosotros sabemos que no tiene solución. El problema se llama f, da un programa P que puede o no escribir Holamundo al leer ciertos datos. Hacemos las siguientes modificaciones con ese programa. Como ustedes son duchos programadores en C o C++, ustedes se darán cuenta que estas modificaciones no son precisamente ciencia de cohetería. O sea, pueden darle la tarea al siguiente mechón que caiga cerca de sus manos, digamos, y con un buen editor de texto lo ponen a hacer las modificaciones correspondientes. Para evitar accidentes, o sea, en particular en este caso accidentes me refiero a, oiga, resulta que sí se llama la función f, pero la función f que se llama es una función f que estaba metida dentro del programa original y no la función f que a mí me interesaba. Lo que hacemos es cambiarle los nombres a todos los nombres propios del programa. Le ponemos hola subrayado x, ¿sí? O sea, se aparece una variable que se llama i, esa variable ahora se va a pasar a llamar hola subrayado i. Si aparece una función llamada lea siguiente dato, ahora se va a llamar hola subrayado lea siguiente dato, y así sucesivamente. En particular, si es que en nuestro programa original hay alguna función que se llama f,
ahora se va a llamar hola subrayado F. No hay ninguna función F en el programa resultante. Eso es importante. Segundo punto, reemplazamos todas las funciones que producen salida del programa. O sea, cambiamos printf, putchar, bla, 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 write. Todas esas cosas que podrían llegar a escribir datos de salida de nuestro hermoso programa por versiones propias nuestras, que acumulan lo escrito en algún espacio en memoria y que después de haber acumulado lo que se supone escriben, revisan si es que lo que ya se ha escrito es hola mundo. En caso de ser así, llaman a la función f. ¿Sí? Estas modificaciones son claramente bastante rutinarias. Con un poco de paciencia podemos escribir un programita, digamos, un script, que se yo, en Python, que haga estas modificaciones, ¿sí? Claro, es una lata bastante grande porque tenemos que ver de tener una lista de todas las funciones que podría estar llamando el programa que pertenecen a las bibliotecas o qué sé yo, y todos los otros nombres, traducirlos a hola subrayado, bla, 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 y cambiar las funciones de salida por nuestras propias versiones pichicateadas. Pero no hay nada particularmente difícil en esto. Es una lata enorme, digamos, y hacerlo bien es una lata más enorme todavía, pero nada impide hacerlo. Bien, llamemos entonces P' al programa que resulta. Vemos que el programa P' llama a F exactamente si es que el programa P, con esos mismos datos, escribe hola mundo. Si pudiéramos ahora determinar si el programa P', que acabamos de construir de esta manera, llama a F, estaríamos en condiciones de resolver el problema de hola mundo. Sería cosa de tomar un programa cualquiera que queremos saber si es que escribe o no hola mundo, le aplicamos nuestras modificaciones indicadas anteriormente y lo pasamos por nuestro detector de se llama F. Y el resultado sería si el programa original escribe hola mundo o no. Pero sabemos que determinar si el programa escribe hola mundo es imposible, que fue lo que demostramos recién. Por lo tanto, nuestro problema de determinar si el programa escribe F también tiene que ser imposible. Otro problema que podemos demostrar que no tienen solución en el mismo tipo de ámbitos son toda clase de problemas sobre el comportamiento de programas. Ejemplos son las funciones f y g siempre dan el mismo resultado. A todo ayudante de programación o estructura de datos le encantaría contar con algún programa que haga esto, de manera de que le doy a ese programa mi solución, la solución de la pauta, digamos, de la tarea, y el programa que el estudiante del ramo escribió, hecho correr el cuento, me dice, sí, esta función está correcta, lo que el estudiante escribió da exactamente siempre los mismos resultados que el programa escrito por el profe, o no, no siempre da los mismos resultados. Lamentablemente eso no se puede hacer.
Eh, También pensando en, qué sé yo, mejorar programas, por ejemplo. Supongamos ustedes que tienen alguna manera de calcular alguna cantidad que a ustedes les interesa, o hacer algún cálculo que a ustedes les interesa, pero esa manera de hacer el cálculo es extremadamente engorrosa y larga, pero eh, es lo suficientemente simple como para poder verificar de que esa cosa está correcta. Que si yo uso algún algoritmo ineficiente pero sencillo para resolver el problema. Y a mí me gustaría, obviamente, poder verificar que mi versión eficiente de ese mismo programa siempre entrega los mismos resultados. Lamentablemente no se puede hacer eso. Se usa alguna vez la variable x o se le asigna alguna vez un valor o toma alguna vez el valor 42. En este punto del programa el valor de x es 1 y una infinidad de otras cosas similares. También esa clase de problemas son imposibles de resolver. Básicamente la manera de hacer esto es de reducir el problema de mundo a estos problemas, es básicamente la misma estrategia que usamos hasta el momento. ¿Sí? Y nuevamente demuestra que en su completa generalidad esto no puede hacerse. En esto, ahora, aquellos de ustedes que han mirado con un poco más de atención las advertencias de su compilador preferido, el compilador de repente dice, eh, ojo, la variable x jamás se usa, cuidado, la variable x podría estar siendo usada acá antes de asignarle un valor o cosas de esa clase, que de alguna forma vienen a ser responder a esta clase de preguntas. Perfecto, sí, tiene toda la razón. Resulta que en circunstancias limitadas es posible responder esta clase de preguntas. El punto no es que haya casos en que se pueda resolver el tema. Hay casos como el caso de los Lamundo también, que en realidad es cosa mirar el programa ese, el programa clásico para saber que escribió Lamundo y estamos al otro lado. O sea, no hay nada que complicarse la existencia. El punto de esto es que no se puede responder correctamente en un tiempo finito en todos los casos. Bueno, esta clase de preguntas, el segundo tipo de preguntas obviamente son la clase de preguntas que sería útil a la hora de detectar errores. Oiga, la variable X no se usa nunca. Señor don programador, revise su código, hay algo medio raro aquí. ¿Para qué define X para no usarlo? Señor don programador, en realidad yo, compilador, sé que esta variable acá siempre va a tener el valor 0 y por lo tanto puedo usar ese conocimiento para simplificar algunas cosas. ¿Sí? Esa clase eh, de conclusiones pueden ser útiles, como digo, para efectos de dar mensajes de error o advertencias o también a la hora de mejorar código. Si yo sé que una cierta variable en un cierto punto del programa siempre va a ser 0 y eso aparece multiplicado por algún corcho más o menos feo, no tengo por qué darme el trabajo de calcular nada. Yo sé que el producto es 0, punto. Otro problema que en realidad hay que atacarlo de una manera un poquitito diferente es si nuestro programa entra en un ciclo infinito. El programa este con algún dato. Nuevamente la clase de pregunta que a uno le encantaría eh, poder responder respecto de los programas de uno es, oiga, este programa que estoy entregando acá
eh, realmente entregan resultados siempre o en algunos casos puede entrar en un loop infinito. La estrategia en estos casos es similar a la posada antes. Nuevamente, insisto, lo que hemos demostrado es que es imposible resolver todas las instancias de este problema. O sea, no es posible para todos los programas responder si alguna vez se llama o no la función f. Hay algunos programas para los cuales es trivial, es cosa de mirar el programa y darse cuenta que jamás se llama la función f o está claro que la función f se llama siempre. Habrán otros casos en que en realidad va a depender, por ejemplo, de los datos. O sea, qué sé yo, no sé, pues, lean un dato del archivo, si el dato del archivo es mayor que 50, llame F, en caso contrario haga cualquier otra cosa. ¿Sí? El hecho de que no es posible resolver todos los casos no es lo mismo que decir que no se puede resolver nunca. Hay situaciones que sí se pueden resolver y la solución típicamente va por la vía de tenemos algún mecanismo que responde sí o no sé. ¿Sí? El punto es que podemos reducir el rango de los no sé, pero no podemos eliminarlo. Cuando estamos programando, y eso es algo que en el fondo a lo que debería llamar a cuidado lo que estamos planteando acá, debemos tratar de movernos en un ámbito de programas, de cálculos, de cosas en las cuales nosotros tenemos la confianza de que podemos, lo que estamos haciendo es correcto. ¿Sí? No simplemente tratar de utilizar la tecnología del millón de monos con teclado, escribir tonteras hasta que finalmente algún programa resulte ser correcto. Esa clase de estrategia simplemente no funciona. Lo que tenemos que hacer, a lo que tenemos que apuntar, más bien, que no podemos garantizar hacerlo, es escribir programas que siempre se mantengan dentro del rango de lo que nosotros podemos verificar que funciona correctamente, que es bastante más estrecho, digamos, de lo que uno le gustaría creer. Bien, eh, nos queda todavía un resto de rato, pero no quisiera extenderme mucho más. Digamos, este tema es bastante denso intelectualmente. Vimos mediante un ejemplo bastante simple, que es el problema de determinar si un programa escribe Mundo o no, que ciertos problemas, y no solamente problemas, llamémoslo así, hechizos, problemas inventados para complicarse la existencia que no le interesan a nadie, no tienen solución posible por ningún algoritmo que dé la respuesta correcta en un plazo finito en todos los casos. Como digo, esto resulta un tanto a contrapelo, resulta bastante molesto, digámoslo así, porque estamos acostumbrados a me dan un problema, lo resuelvo. Mentalidad sansana. No hay problemas que no tienen solución. Bueno, lamentablemente sí los hay. ¿Sí? Y el punto también que es de interés en todo esto es que esos problemas que no tienen solución no son simplemente problemas artificiales, sino que incluyen problemas de bastante interés directo, bastante interés práctico inmediato. La clase de preguntas que uno se hace
por ejemplo, respecto de los programas que uno mismo escribe. Acabo de reescribir esta función G en mi programa, haciéndola más eficiente. Esta función, mi nueva función, es realmente equivalente a la original. Este lindo programa en algún momento ejecuta esta línea de acá. En este punto el programa puede que la variable x valga tanto. Este programa entra en un ciclo infinito. Toda esa clase de preguntas, que son preguntas más o menos obvias, que todos nosotros nos hicimos en algún momento cuando nos enfrentamos con algún programa que estaba haciendo cosas bastante inesperadas, resulta que son preguntas que en términos generales no pueden resolverse. Nuevamente insisto, que un problema no pueda resolverse en todos los casos no significa que no haya casos especiales en que sí pueda resolverse. O sea, nuestra tarea, si quieren verlo desde el punto de vista optimista, es tratar de expandir el ámbito de situaciones en las cuales sí podemos resolver el problema. Sabemos que nunca vamos a poder eliminar todos los casos en que vamos a tener que responder no sé, pero sí podemos reducirlos. El otro tema es que introdujimos el concepto de reducción de problemas y usamos ese concepto para demostrar que problemas adicionales de interés se pueden reducir desde el problema de Hola Mundo, y al poder ser reducidos desde el problema de Hola Mundo, resulta que no son más fáciles. Como Hola Mundo no tiene solución, esos otros problemas tampoco. Nuevamente, insisto, vean bien el concepto de reducción de problemas y tengan presente que lo que estamos haciendo acá es usarlo por contradicción. Reducir el problema A al problema B significa que el problema B no puede ser más fácil que el problema A. Si pudiera resolver el problema B, tendría automáticamente resuelto todos los problemas A, porque existe la reducción. Lo que estoy haciendo, lo que vamos a hacer nosotros acá, de ahora en adelante con esto, es básicamente dar vuelta la tortilla. Sabemos que el problema A no tiene solución, el problema A se reduce al problema B, como el problema A no es más difícil que el problema B es más fácil que el problema B tampoco puede tener solución. ¿Sí? Tengan presente eso. ¿Sí? Quedamos hasta acá por hoy. Como les decía, no. El siguiente tema es un tanto extenso y bastante técnico, y no nos da el tiempo en estos 20 minutos más o menos que nos quedan de clase. No, ni siquiera, no estoy tonteando. Nos quedan como 10 minutos de clase. En 10 minutos de clase no alcanzamos a verlo en detalle. ¿Sí? Doy la palabra si es que hay algún interesado en alguna consulta, algún tema a plantear aún. Bueno, veo que no hay nada más que comentar, así que quedamos hasta acá por hoy día. Dejé, en realidad tengo que corregir, me acabo de dar cuenta, me di cuenta antes de la clase, un par de patos, digamos, en la presentación de hoy, y voy a tener que corregir esa y subí también la presentación
que vamos a ver a continuación, que es acerca de máquinas de Turing, que va a ser el tema de nuestra próxima clase. Nos vemos entonces el día jueves. Que les vaya muy bien, profesor. Que les vaya bien a ustedes, cuídense mucho y nos vemos.